Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con el tema que había quedado pendiente la semana pasada, que es la parte de tratamientos térmicos, que faltaba una parte para terminar. Ya lo habíamos visto casi todo. Así que bueno, voy a compartir una publicación. Que es la publicación que estuvimos viendo la semana pasada. Habíamos visto en todos los tratamientos que hay, habíamos hablado de todos los casos, qué es lo que se formaba. Bueno, en general habíamos visto este gráfico que de alguna manera lo que simboliza es que hay un calentamiento, hay un enfriamiento, se sostiene, digamos, la pieza a una temperatura determinada durante más o menos tiempo, y después finalmente, según si es un recocido, un normalizado o un temple, el enfriamiento se hace a una velocidad más rápida o más lenta. Bueno, esto de alguna manera está fundamentado por el diagrama de Venn, o el diagrama de las S, o el diagrama TTT, que es temperatura, tiempo, transformación. Cada uno de estos diagramas son representativos de un solo material, o sea, cada material tiene el suyo. Y obviamente, bueno, si yo quiero hacer algún tipo de trabajo para prever qué es lo que va a pasar cuando hago un tratamiento térmico, tengo que usar el diagrama que corresponde al material que yo voy a trabajar. También llamado de transformación isotérmica de la austenita o diagrama de la US Steel. El diagrama de Venn, que también se llama así, contiene, además de las curvas de inicio y finalización de la transformación, los siguientes datos: composición química en porcentaje del acero, temperatura de austenización, tamaño de grano de la muestra con que se realizó el diagrama, temperatura de inicio de la transformación martensítica, las temperaturas críticas AC1, AC3, etc. Y con qué medio de enfriamiento se hizo. Obviamente estos ensayos dan como resultado estas curvas, yo las puedo aplicar, pero teniendo en cuenta que esto corresponde a un tamaño de grano en particular, que responde a una temperatura de austenización en particular, tendría que repetir esas condiciones como para que el diagrama realmente lo pueda aplicar. Bueno, el diagrama es este. En principio lo que podemos ver de este lado es eh, esto yendo a un revenido. Lo que tenemos en este eje X son las temperaturas de revenido, y lo que tenemos acá es la tensión que estamos obteniendo, tanto de tracción como de fluencia, y los porcentajes de alargamiento y estricción. Lo que estamos viendo acá es que si hago un revenido a 200 grados, imaginemos que, como habíamos dicho, el revenido lo que produce es, de alguna manera, una pérdida de las propiedades que tuvo en el temple, pero de alguna manera voy a tener mejores propiedades respecto de la fragilidad, o sea, va a ser menos frágil el material. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la dureza Brinell, que también habíamos hablado que se sube mucho en el revenido, va a ir bajando, y según la temperatura del revenido va a bajar más o menos. Acá ustedes ven, aquí según qué temperatura me baja más o menos la dureza. De alguna manera baja también la resistencia máxima y la resistencia, la tensión de fluencia, van bajando, y lo que sube son la estricción y el alargamiento, que son porcentajes de alargamiento de la probeta y de sección de la probeta hasta que la probeta se rompe por el fin del periodo plástico y ya entrar en la rotura.
y la deformación permanente que deja. Bueno, el diagrama que nos interesaba ir es al diagrama TTT, que es este. Entonces habíamos hablado de que cada diagrama corresponde a un material en particular, con un tamaño de grano, y acá están viendo abajo, por ejemplo, a qué composición química del material, o sea, este es un carbono, carbono manganeso, y del resto no tiene nada. Este es un acero, una aleación en particular. Bueno, existirán dos gráficos para todas las combinaciones de aleantes. Esto lo que me está hablando esta es la temperatura AC3 y esta es la temperatura de formación de la martensita. Lo que me está diciendo es que si yo paso por dentro de estas curvas, voy a lograr otras transformaciones diferentes a lo que es un templado. O sea, si tengo que hacer un templado, yo tengo que partir de esta temperatura y enfriar rápidamente sin tocar la curva esta y llegar por ese camino. Imagínense que si la curva es de una pendiente tan grande, quiere decir que estoy enfriando rapidísimo, que está la temperatura, voy bajando muy rápido, 500, 600, 400 grados, y acá ya lo tengo transformado totalmente martensita. Distinto es si yo voy a pasar por esta parte de las curvas, yo voy a venir de una temperatura, puedo dejarlo un tiempo entre estas dos curvas y después enfriarlo, y con eso voy a lograr ciertas transformaciones, que es la que vamos a ver acá. Bueno, el tema de la martensita está claro, con esto tengo un temple. Si yo, digamos, bajo la temperatura y lo dejo acá a una temperatura alta, durante este periodo de transformación se genera perlita. Y si yo bajara más la temperatura y la mantuviera a esa temperatura estable, obtendría lo que se llama vainita, que es otro microconstituyente, digamos artificial, porque lo estoy obteniendo por tratamiento térmico, que también tiene sus propiedades, digamos, de dureza y de resistencia. Bueno, esta sería la parte donde es transformación, después acá no cambia nada. Y está marcado generalmente por la mitad de las dos curvas, por la parte media, en qué valor se transforma el 50% de la transformación, y dónde termina la transformación. El azul sería donde termina. Esto, acuérdense que está puesto siempre en escala logarítmica, por lo tanto, acá es 1, acá ya es 10 a la 1, ya es 10, imagínense que esto ya son segundos, ese enfriamiento debería ser muy rápido, y después acá ya estamos hablando de 1 minuto, y cuanto más pasa de acá, el tiempo es 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, o sea que acá ya estaríamos hablando de 1 hora de transformación. Bueno, y acá lo último ya estamos hablando de un día, por ejemplo. Como les decía, en cada material cambia toda la curva y cambian todos los valores. Bueno, las curvas de la S ayudan a comprender e interpretar con bastante claridad las transformaciones que ocurren durante los tratamientos térmicos. Se comprende mejor la existencia de 3 zonas de transformación: la superior, donde nacen todas las estructuras del tipo perlítico; la intermedia, donde nacen las de tipo vainítico; y la inferior, martensítica, que es lo que buscamos en el templado. Los ensayos se realizan con una serie de probetas de acero de pequeñas dimensiones. Bueno, se lleva por arriba de AC3, después se introducen en un baño de sales, consiguiendo, bueno, con el tiempo a esa temperatura, la transformación de la austenita. El ensayo se completa efectuando las experiencias en baños de sales de los metales fundidos a temperaturas variables desde 720 hasta llegar a la temperatura ambiente, que sería lo que permite después obtener esas S.
Acá se ve un poquito más claro, acá tenemos la temperatura, donde lo hacemos pasar. Acá en esta zona todavía tenemos austenita, pero a una muy alta temperatura, y la transformación en martensita va a ser arrancar desde acá, pasar a alta velocidad y caer en el área de la martensita. Si yo hago otra cosa, no voy a tener un templado. Bueno, acá, como habíamos dicho antes, está dos líneas que son el comienzo y el fin de la transformación. Si la transformación la dejo hacer acá arriba, obtengo perlita gruesa. En el medio tengo perlita que se forma a partir de la austenita. En este caso ya tendría perlita fina. Y de acá para abajo tendría vainita plumosa, vainita y vainita acicular, que en realidad plumosa y acicular tiene que ver con la forma de los granos de la estructura. La martensita se forma instantáneamente al enfriarse a partir de la austenita. Como ven, lo que hablamos antes, acá estamos hablando de segundos, minutos, horas, porque el gráfico es logarítmico. Bueno, acá yo puedo enfriar con agua, con aceite, con sales o con directamente algún gas que al expandirse baja la temperatura, como el hidrógeno, el nitrógeno. Entonces los uso en estado líquido y cuando los dejo expandir, pasan al estado gaseoso y bajan enormemente la temperatura. Eso para casos extremos, cuando necesito una velocidad muy alta. Depende del material, depende de un montón de cosas que salen de las curvas estas que vimos. Bueno, como sales, digamos que es lo más común de usar, cada una tiene una temperatura de fusión y bueno, estas son todas las posibles sales que puedo poner: cianuro bárico, carbonato potásico, cloruro potásico, hidróxido de sodio, nitrato sódico, nitrito potásico. Hay unas cuantas sales que sirven como medio de enfriamiento. Existen diversos factores que influyen sobre las curvas TTT, desplazando las mismas hacia la derecha o la izquierda en el diagrama, es decir, retardando o adelantando el comienzo de la transformación martensítica, desplazando hacia arriba o abajo las líneas de principio y fin de la transformación martensítica. Estos factores son, entre otros, el contenido de carbono de la aleación. A mayor contenido, mayor será el desplazamiento a la derecha de las curvas inicial y final. Las curvas que vimos acá se van a correr a la derecha para mayor porcentaje de carbono. La temperatura de austenización, cuanto mayor será el tamaño del grano y por lo tanto el desplazamiento de las curvas hacia la derecha y hacia abajo. Sería más o menos lo mismo, o sea, voy a pasar, las curvas van a ser más bajas, va a bajar todo el gráfico cuando tenga contenido de carbono más alto. Y también lo que influye es la temperatura de austenización. Cuanto mayor es la temperatura de austenización, mayor será el tamaño del grano y mayor, por lo tanto, el desplazamiento de las curvas hacia la derecha y hacia abajo. Los elementos aliantes pueden ser gamágenos o alfágenos. Aquellos que se disuelven preferentemente en la austenita son el níquel, el manganeso, que expanden, por lo tanto, el campo de existencia de la austenita, desplazando hacia abajo la isotermia. O sea, yo voy a obtener más posibilidades de tener martensita si estoy aliado con esos materiales. Me va a correr hacia abajo el límite de la austenita. Y alfágenos son los que se disuelven preferentemente en la fase alfa, ferrita, y son, por ejemplo, el cromo, el molibdeno, el vanadio, el tungsteno, y desplazan las isotermas hacia arriba. Y después hay un tercer grupo que serían los carburígenos. Son elementos habitualmente alfágenos que tienden a formar carburos, se alojan en borde de grano provocando en los aceros aliados rotura intergranular o fragilidad de revenido, fragilidad Krupp.
O sea, esto sería, no es ya una característica, sino un problema para el metal. Bueno, esto es más o menos lo que hablamos. Bueno, los aliantes en general tienen la propiedad de mejorar las propiedades en el temple. Básicamente proviene de tres condiciones que introducen. Disminuyen la velocidad crítica del temple, lo cual requiere un medio de enfriamiento menos severo. Disminuye los riesgos de deformaciones y tensionado. Aumentan la templabilidad, permite lograr estructuras en secciones mucho mayores. Los elementos aliantes en el temple retardan la transformación de la austenita, podemos enfriar más lentamente las piezas de mayores secciones sin que la austenita produzca estructuras indeseables, como austenita retenida. Cuando estamos hablando de piezas más grandes o más chicas, lo que estamos hablando es que este, en piezas más grandes es muy complicado lograr que se homogeneice la temperatura, o sea que toda la temperatura del horno de alguna manera esté incluida en toda la pieza, porque normalmente el centro tiende a enfriar menos o tarda bastante en calentar, igual que la periferia, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llama templabilidad, o sea, la capacidad de poder con más, este, con la misma temperatura, que penetre más el calor. Esa sería la idea. Eh, Hay un ensayo que ahora vamos a ver que nos dice qué es lo que va a pasar respecto del el gradiente, digamos, de calentamiento de la pieza, que va a hacer que no toda la pieza tenga la misma temperatura, si la pieza es muy grande, y por lo tanto el temple que va a agarrar es diferente, porque por ahí en el centro la temperatura no llegó tan alto y no alcanza el valor crítico como para poder hacer que salga el tratamiento térmico. Pero esto se puede medir. La influencia del tamaño de grano. El tamaño de grano tiene una función muy importante. En el tamaño de grano grueso es preferible para el temple, puesto que hay mayor volumen de austenita para transformar en martensita, aumenta la templabilidad y desplaza las curvas hacia la derecha. Que desplace las curvas a la derecha, las S, me está implicando que no sea, digamos, tan crítica la velocidad de enfriamiento en el temple, porque las curvas ya las tengo más lejos, entonces puedo avanzar un poquito más despacio en el enfriamiento para el temple. El problema del tamaño de grano grande es que si se aumenta la templabilidad, es que sí aumenta la temperatura de templabilidad, pero la tenacidad es menor y tiende a fisuras por temple. El tamaño grueso de grano tiende a fisuras. El grano fino, las características son inversas al tamaño del grano grande. Esto influye en el tamaño del grano austenítico hereditario, que es el que se forma cuando se calienta el metal. Bueno, existe una fórmula de Andrews que nos da la influencia de los elementos aliantes en la temperatura ms en grados Celsius. Es la temperatura donde comienza, acá lo estamos viendo, la zona del austenito. O sea, a esta temperatura yo ya estoy llegando o entrando, digamos, en la zona de la martensita. Perdón, si digo austenita respecto de esto es martensita. Entonces yo estoy partiendo de una velocidad, esto va rápido y a esta temperatura yo ya tendría la estructura transformada en martensita. Bueno, esta temperatura que varía para cada material es la temperatura donde comienza la formación de la martensita. Bueno, ese valor de temperatura se puede calcular por una fórmula muy empírica. Fíjese que estamos entrando con porcentaje de carbono multiplicados por
por algún número diferente de cada elemento variante, y estamos obteniendo el start de la martensita en grados centígrados. O sea, estamos haciendo ahí una mezcla de unidades. Esto es empírico, digamos, esas fórmulas que dicen, si yo coloco esto en estas unidades, no está demostrado matemáticamente, pero lo que obtengo es otra cosa en tal unidad. En este caso, bueno, yo mezclo esto en porcentaje de carbono multiplicado por un coeficiente y obtengo una temperatura, que es la temperatura que mostramos recién, que es donde inicia la martensita. A partir de estos diagramas podemos determinar el tratamiento bajo el cual debemos someter un material para obtener la estructura y las propiedades deseadas, y cómo deben ser los tiempos y temperaturas de dichos enfriamientos, de dichos tratamientos. Bueno, obviamente, todo eso depende de un montón de cosas, no solo de la temperatura donde se forma la martensita, sino de que no choque con la CS, ¿no? Una serie de cosas. O sea, que la velocidad de enfriamiento sea controlada. Bueno, acá lo que estamos viendo es el efecto de la masa. Si la pieza es grande, esto es lo que estábamos hablando, en realidad hay una banda de temperaturas y una banda de enfriamiento también. O sea, toda la pieza de pronto le cuesta llegar a la misma temperatura, y después cuando se va enfriando le cuesta más todavía enfriarse a la misma temperatura. O sea, lo que esté del lado de afuera se va a enfriar más rápido, eso inevitablemente, y el medio va a mantenerse caliente más tiempo. Por eso acá dice superficie y centro. Bueno, esto estaríamos hablando de una pieza grande y de baja templabilidad. Después vamos a ver que la templabilidad es justamente la capacidad de que el temple agarre penetración más fácil. En este caso, una pieza grande y de baja templabilidad nos daría esta banda, y fíjense que la parte de la superficie se templó bien, pero hay una parte que sería el centro de la pieza, la parte del núcleo de la pieza, que enfría más despacio. Entonces habría dos puntos donde estoy tocando la curva esta. Entonces estoy arrancando con la transformación que corresponde a esta zona. Por lo tanto, en el medio me va a quedar distinto, no va a quedar igualmente templado en todos lados, sino que va a quedar una mezcla de cosas, y en el medio no se va a templar. Bueno, es una cosa que tengo que tener cuidado y tengo que tener en cuenta el volumen de la pieza. Esto se ensaya mediante lo que se llama el ensayo de Jomini, que es bastante conocido, que es simplemente hacer un perno. Ya las medidas están estandarizadas. Esto en realidad no es otra cosa que un agujero donde se pone el perno. A esta distancia está acá una manguera que saca agua a relativa presión, a temperatura cerca de 24 grados. Y lo que hacemos, bueno, es llevarlo a temperatura de temple, todo al perno, ponerlo, y acá vamos a empezar a tomar valores de dureza. En la medida que tomemos valor de dureza, vamos a ir marcando cuánta humedad. Como el material está templado, correspondería que lo haga en Rockwell C. No lo podría hacer en Brinell, porque se supone que esto, al estar templado, es muy duro. Tampoco lo podría hacer en Rockwell B. Entonces, bueno, tomo valores en Rockwell C. Lo podría hacer, sí, en Vickers, que es la pirámide de diamante. Y estoy entonces graficando cada par de puntos, o sea, cada largo de barra o penetración en la barra, que se vería acá también en el mismo eje, qué dureza me está dando. Lo que voy a ver es que a medida que me voy alejando, va tomando menores durezas. Acá está, los colorcitos que tiene están bien porque me están dando las distintas temperaturas con que va enfriando, y exactamente esto reproduce cuánto se templó. Lo ideal que sería que se temple todo igual, o sea que esta curva fuera bien aplanada. Entonces a partir de eso yo tendría todo templado igual, ¿eh? Y en el tiempo de enfriamiento yo pudiera llegar hasta el otro extremo. Bueno,
hay materiales más templables y menos templables, y en algunos casos me voy más, me quedo templado la mitad o templo todo. Depende del material, pero esto me va a dar como resultado una característica de la templabilidad que tiene el material. Acá es un ensayo directamente real. Ven que la curva en el otro lado la curva está más o menos rectificada. Acá está la curva como sale, en dureza Rowell C. Esto sería en pulgadas la distancia desde la punta, digamos, desde el cero. Y bueno, acá estamos viendo que cada parte tomó una velocidad de enfriamiento distinta, que esto no lo medimos, pero lo que vamos a medir sí son las durezas, vamos a sacar la curva y a partir de ahí vamos a vamos a ver la templabilidad del material. Bueno, esto sería más o menos la explicación de lo que hablamos. Pero acá hay algo importante, dice, hay templabilidad cuando los aceros se dejan penetrar por el temple. Esto solo se refiere a la facilidad de penetración por el temple y no a las características obtenidas por él, pero a consecuencia de esta facilidad se obtiene mejora en otras características y se recomienda el empleo de acero de gran templabilidad, sobre todo para fabricación de grandes piezas, lo que hablábamos, si no, no se templa en el medio. Bueno, en la templabilidad incluye los elementos de aleación, el tamaño de grano, austenítico que se obtiene, y lo favorece el manganeso, el molibdeno, cromo, y también es importante el diámetro de la pieza. Pero bueno, si es bien templable, sería la variable geométrica dejaría de ser tan importante. Se llama severidad del temple a acá está con un ejemplo, H1 es aire calmo, H12 agua agitada violenta, y a partir de ahí bueno, se aparecen con valores más altos la aplicación de sales, la aplicación de gases, que son condiciones de mayor severidad de temple o de enfriamiento. Bueno, acá lo único que estamos viendo son diagramas de Yomi, y estamos viendo para distintos materiales, 4150, 8750, respecto de la distancia, acá la tenemos en pulgadas y acá en milímetros, respecto de el punto donde la enfrío, o sea, acá todas arrancan a la misma velocidad, pero se enfrían también con el mismo sistema y todos, sin embargo, no agarran temple, todos igual. Fíjense que el de arriba, digamos, tienen mucha menos diferencia entre una punta y la otra de la muestra. Y estos otros materiales son de menor templabilidad, por eso dice estos de abajo son de baja templabilidad o endurecimiento, y estos de arriba son los de alto endurecimiento o alta templabilidad. Bueno, los tratamientos termoquímicos son tratamientos físico-químicos que tienen por objeto variar la composición química de las capas más externas para conseguir endurecimiento superficial y por consiguiente una mayor resistencia al desgaste, esto es lo más importante, aunque conservando su ductilidad y tenacidad en el núcleo. Estas diferencias se logran aumentando la proporción de algún elemento de aleación como el carbono o el nitrógeno en la superficie y formando compuestos más duros y resistentes tanto a la penetración como a la corrosión. Bueno, acá
Ya después tenemos la explicación de cementado, nitruración, los, los casos termoquímicos que ya vienen en la parte 2 de esta misma clase. O sea, se repitió por un tema de que faltaba grabar, pero aparece, digamos, inmediatamente en la clase siguiente, o en el video siguiente que corresponde a la misma clase.